curso. En el curso anterior aprendimos cómo instalar, configurar y hacer el uso básico de la librería React Navigation. Hemos visto cómo navegar a través de la documentación. Y en esta sección lo que quiero que recorramos será la instalación de otro módulo que a mí me parece súper necesario a la hora de trabajar con servicios web. En este caso estoy hablando de el módulo Axios. Vamos a buscar en Google qué significa Axios y qué es. Axios es una librería que yo uso a la hora de querer hacer comunicaciones con un servidor web. Puede ser PHP, puede ser un Node.js, dependiendo de sus necesidades. En este caso vamos a instalarlo en React Native y les voy a enseñar cómo hacer un request de prueba. Fíjense que acá la instalación me dice que lo puedo ejecutar con npm y vamos a hacerlo como lo hemos hecho con la librería React Navigation. Entonces me voy a asegurar que estoy en la carpeta root y luego voy a hacer sudo npm install axios --save para que me lo guarde en el package.json. Vamos a esperar que instale. Para esta prueba lo que vamos a hacer es vamos a buscar algún servicio web expuesto que obtenga algún tipo de información random. Vamos a buscar random API service. Por ejemplo, aquí tenemos uno, random user generator, que básicamente te deja obtener datos random. Fíjense que en este ejemplo lo que hace es un Ajax, un request en Ajax. Esto es web, pero podemos entender qué es lo que hace. A esta URL con un JSON, aparentemente es un get, y eso devuelve información de este tipo. Resultados con el género, el nombre, la ubicación, el email y más información. Una vez que tengamos instalado Axios, lo que vamos a hacer será ver cómo usarlo. Vamos a ir a la documentación en su GitHub y aquí vemos que, por ejemplo, aquí requiere Axios. Entonces vamos a ir a nuestro código y vamos a requerir Axios. Y aquí debajo, por ejemplo, hace un get de prueba. Axios.get a esta URL, que no sé muy bien qué es. Nosotros vamos a copiar este código para indentarlo un poco. Lo vamos a hacer sobre la lógica del home screen, aprovechando que ya tenemos este componente listo para usar y es el punto de entrada de esta aplicación. Entonces voy a crear el constructor del home screen con un estado común y le voy a crear un método que sea getUserData. Aquí copiaremos e indentaremos un poco. Vamos a indentar, me gusta que las cosas se vean bien. Perfecto. Excelente. Acá tenemos que hace un axios.get a /user, que esta URL nosotros la deberemos cambiar por el servicio al que queramos apuntar. En este caso es esta URL. Apuntaremos a esta URL. Y fíjense que hace un then function response. Bien. Y este response hace un console log. Yo creo que hasta aquí vamos bien y esto es suficiente para ver si estamos realmente obteniendo la información que se necesita. Esto es una promesa, por eso es que usa el método then. Después lean sobre promesas en JavaScript, qué es una promesa y cómo se resuelve, cómo se detectan errores y más. Yo voy a eliminar esta parte del código. Entonces aquí, si todo va bien y así realmente se utiliza esta librería, entonces estaríamos haciendo un get a esta URL y en la variable response nosotros tendríamos la información que retorna este web service.
Pero acá falta un dato. Acuérdense que cuando nosotros hacemos referencia a un this, al contexto this, por ejemplo así, porque queremos setearle alguna variable en el state, bien, deberemos hacer el bind de esta acción. Entonces aquí arriba hacemos bind actions, this.getUserData es igual a this.getUserData bind this. Aquí le estamos pasando el contexto this a este método. Vamos a guardar y vamos a recargar. Lógicamente aquí no pasaría nada porque no estamos llamando al método getUserData en ningún lado. Para ello lo que haremos será ejecutar el método en uno de los eventos que ya hemos visto en una sección anterior, que es component.didMount. Entonces en el component.didMount lo que haremos será hacer un this.getUserData. Vamos a guardar y ahora sí refrescaremos a ver qué nos dice nuestro programa. Bueno, aparentemente no ha habido errores. Vamos a ir a la consola y acá se pueden fijar que ha impreso esto. Nosotros vamos a desplegarlo para debuguear un poco y vemos que hay datos del request, es decir, que lanzó un código 200 que es un OK, y acá en la variable data tenemos info y results. En este caso yo creo que results es lo que nos interesa y fíjense que dentro hay un registro que dice el nombre, unas palabras en árabe, el celular, una foto en sus 3 tamaños, el género, etc. Con esto podemos concluir que ha funcionado nuestro request utilizando Axios. Bien. Ahora imaginemos si realmente queremos mostrar en pantalla, por ejemplo, el nombre, que sería algo bastante lógico. Perfecto, ¿cómo haremos esto? Ya que hemos aprendido sobre para qué es un estado y cómo funciona el state, lo que podríamos hacer sería guardar información de un usuario en nuestro state. De esta manera, vamos a hacer user, y lo inicializamos en nulo. ¿Correcto? Una vez que hicimos eso, este user lo deberíamos imprimir en el texto que dice home screen. Y como hacemos esto, reemplazamos utilizando los brackets y ponemos this.state.user.name, porque fíjense, nosotros vamos a guardar el resultado del primer elemento del arreglo results, y el primer elemento tiene todos estos campos y el que nos interesa a nosotros es name.title. Entonces vamos a hacer .name.title. Si nosotros queremos ejecutar esto, vamos a obtener un error. Fíjense, recargamos, tenemos un error porque nos dice que no se puede leer la propiedad name de un objeto que está en nulo, lo cual es correcto porque aún nosotros no hemos guardado ningún valor en el campo user que tenemos en nuestro state. Para eso se usan lo que son las validaciones. Bien, nosotros podemos validar elementos dentro de nuestro render. ¿Y cómo hacemos eso? Eso se hace de la siguiente manera. Suponiendo que nosotros queremos validar que la variable user de nuestro state no sea nula para imprimir tal cosa, lo haremos de la siguiente manera. Abrimos los brackets y colocamos this state user es distinto de null, y fíjense que todo lo que nosotros coloquemos aquí se ejecutará si esto se cumple. Entonces ahí sí nosotros podemos copiar esto y pegarlo aquí dentro. Entonces si la variable user es nula, esto no va a entrar por aquí. Entonces esto no se va a ejecutar, lo cual evitaríamos un error de ejecución. Vamos a guardar y vamos a recargar. Fíjense, no me aparece ningún texto porque definitivamente detecto que la variable user es null. Entonces esto no se imprime.
Ahora, vamos a ir al método que ya creamos en Axios, bien, y nosotros deberemos obtener de la respuesta, que es este objeto, nuestro resultado. En este caso sería el elemento 0 del campo results. Pero si este campo es el response, debería ser response.data.results, el elemento 0 de ese arreglo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar if response y response.data y response.data.results. Entonces vamos a hacer un segundo chequeo de si el arreglo results es mayor a 0, y ahí sí ya estamos en condiciones de hacer un set state de user, que va a ser el primer elemento o elemento 0 de este arreglo. Vamos a guardar y vamos a recargar. Bueno, hay algo que aquí no ha funcionado, creo que bien. Esto es otra cosa y qué bueno que ha surgido, porque esto es lo que me da pie a seguir explicando un poco sobre lo que es más JavaScript. ¿Por qué nos da este error? A pesar de que nosotros bindeamos, bien, fíjense, nosotros estamos pasándole el contexto this a getUserData, que está aquí, bien, pero ¿qué sucede? Nosotros, si queremos hacer this.setState aquí, user algo, un objeto por ejemplo, no nos daría ese error. Pero nosotros estamos queriendo hacer un this.setState en una función, bien, que recibe un argumento pero que no tiene el contexto this. Es decir, fuera de esto sí lo tiene, hasta aquí lo tiene, pero adentro de la función que nosotros queremos declarar no existe ese contexto this, está inaccesible. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente cambio el function aquí y le paso un scope de esta manera. Perdón, ahí está. Esto me gustaría que ustedes lo analicen por su parte, porque es un tema puramente de JavaScript. Seguramente si sabes JavaScript, seguramente te has dado cuenta anteriormente que esto era un problema de scope, que la variable this, en este caso el contexto this, no era accesible en este punto. Bien, para eso scope functions JavaScript. Hay demasiados artículos que te pueden guiar sobre el scope y el contexto para que este error no te vuelva a ocurrir. De todas maneras, en este ejercicio esta es una solución que yo te puedo ofrecer. Entonces vamos a recargar y ver qué pasa. Fíjense, perfecto. Fíjense que demoró un rato hasta que esto se ha ejecutado, pero luego, cuando ya detectó que la variable user del state no estaba vacía, no era nula, entonces me escribió this state user.name.title. Vamos a chequear que lo que estemos guardando sea lo mismo que se muestra. Haciendo un console log, recargamos mr. Fíjense que este es el objeto que guardamos en user y el name.title es mr. Con esto ya tenemos suficiente como para lanzarnos a hacer un proyecto de prueba utilizando Axios. Así que la próxima sección va a tratar sobre iniciar un proyecto. Incluso estoy pensando que podemos utilizar este mismo web service para hacer algo con imágenes, una aplicación que sea más real. Así que nos vemos en el próximo curso, en la próxima sección, perdón. Cualquier duda o consulta que tengan, solamente me escriben.